Está claro que tienes que ser flexible, que tu cliente, puede tener imprevistos, pero lo que no puede ser es que tengas, y todos tenemos algún cliente que sistemáticamente piensa que su agenda, o tu agenda, mejor dicho, está a su disposición y te cambia, te obliga a reorganizar todo. Todos tenemos un par de clientes de este estilo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo haces para que no tengas a un cliente, dos, tres o 23 que te interrumpan constantemente tu planificación, tu estrategia y tu manera de trabajar? Y además, muchas veces, no necesariamente estar directamente relacionado con una venta. Así que si quieres saber qué herramientas puedes utilizar para meter un poco en vereda a esos clientes que a veces te descolocan totalmente la planificación, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados, a encontrar equilibrio, organizarte mejor y al fin y al cabo cualquier herramienta, cualquiera no, pero ya sabes, que te ayude, te potencie para tener pues equilibrio entre tu vida personal, tu vida profesional, alcanzar tus objetivos y no morir por el camino ni en el intento. Y encima mejorando cada día. Te contaba en la introducción que está claro que la flexibilidad cuando te dedicas a vender, la flexibilidad está en el pack. Te guste o no te guste, tú no eres 100% dueño de tu agenda y pongo varias comillas aquí porque quiero matizarlo. Porque sí que tienes que ser el dueño de tu agenda. Porque si tú no eres el dueño de tu agenda, significa que alguien lo es. Y cuando alguien lo es, alguien gestiona tu vida. Y tu vida deberías de gestionarla tú. Y cuando digo vida, personal, profesional, ya sabes, todos los ámbitos completos. Dicho esto, que está claro que tienes que tener cierta flexibilidad a la hora de tener, cintura, a la hora de gestionar a tus clientes y los imprevistos que pueden surgir, es cierto que hay determinados clientes que sistemáticamente te cambian, te programan, te reprograman, te posponen, te anulan reuniones, aunque te hayas tenido que desplazar, aunque estés de viaje, aunque sea 5 minutos antes de empezar y te las cambian sistemáticamente. ¿Cuál es el resultado? Pues que tu planificación, tu orden, tu estructura se da por los aires, a lo mejor todo lo que habías conseguido organizar para gestionar en ese momento se te va, se te cae y no sabes, te encuentras en un sistema, en un momento en el que todo lo que tenías que hacer lo has tenido que paralizar para esa reunión porque recuerda que además era súper urgente y de repente pues o ya no lo es y te encuentras con que todo lo demás se ha quedado colgando. Y hoy quería contarte eso, ¿no? Esas herramientas prácticas que te pueden ayudar a recuperar o a gestionar un poco mejor este tipo de situaciones sin romper la relación con el cliente, porque está claro que es muy fácil hacerlo, pero siendo desagradables. Y tampoco se trata de eso. Ya sabes que si rompes un cliente, si rompes la relación con un cliente, acabas teniendo un problema. Entonces, ¿cuál es ese perfil del cliente que interrumpe tu flujo de trabajo, que interrumpe, que te pospone, que no quiero utilizar la palabra que no respeta tu tiempo, pero entiéndeme perfectamente por dónde voy, ¿no? Al final es ese cliente que, pues sí, que no respeta el tiempo, ¿no? Básicamente vamos a decirlo. No significa que no lo haga por falta de respeto, sino porque considera que sus prioridades son más importantes que las tuyas y seguro que para él lo son, pero a lo mejor no tiene en cuenta lo que has tenido que hacer tú para gestionar y poner la reunión justo en ese momento. Verás, no todos los cambios, no todos los clientes o no todos los cambios que se producen por la misma razón. Hay distintos patrones, hay distintos comportamientos que hacen que un cliente, pues sea ese que te manda la planificación a dar un paseo. Tenemos el caótico y este se identifica muy rápido. Pues el que reprograma varias veces, nunca está disponible, siempre te hace esperar,
le llamas y no te coge, pero luego cuando tiene una prisa, ¿sabes? Necesita que tú estés constantemente respondiendo en el momento en el que lo necesita, en la calidad en la que te ha dicho, y cuando tú necesitas algo o cuando necesitas que te verifique algún dato, no está. Este es el que es caótico. Caótico y evidentemente se prioriza a sí mismo, ¿eh? Si aquí no vamos a juzgar a nadie. Luego está el que es el que vive en la urgencia constante, en el que todo es para ayer y luego no responde. ¿A que esto te suena? Es súper urgente, para ayer o para antes de ayer tienes que hacerlo todo correcto. Bueno, esto iba a decir que estos son clientes, también son proveedores y también son compañeros. Hay determinadas personas que viven en la urgencia constante. Siempre te están pidiendo algo súper rápido, lo necesito ya, 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 y luego, pues, sistemáticamente, pues no te responden cuando tienen que avanzar o se queda muerto y luego de repente vuelve otra vez y siempre que vuelve, vuelve en modo urgencia constante. Y luego tenemos al indeciso, que es el que cambia de opinión sobre qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y como no tiene claro, bueno, te recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio del eneagrama y la venta, porque ahí vas a ver, es que me acaba de venir perfectamente el eneatipo que encaja en este perfil de cliente que duda de todo. Y como duda de todo, pues duda hasta de si de verdad necesita eso, a lo mejor vas a contarle alguna reunión y ha cambiado de idea y no es que te cancele la reunión, es que tú vas a la reunión con una agenda que habías programado para hablar de algo y hablas de todo lo contrario. O pensabas que iba a haber más personas y no las hay, o al revés, iba a estar tú solo y está todo el mundo. Entonces, a ti te deja totalmente desorganizado. El problema no es, verás, esto puede surgir en un momento determinado con todo el mundo. Alguien puede tener una urgencia, alguien puede tener dudas en un momento determinado, alguien puede ser caótico en momentos puntuales, pero lo que está claro es que cuando esto es sistemático, cuando se repite y es de manera recurrente, pues lo que te decía, ¿no? Al final es una falta de respeto a tu tiempo, a tu profesionalidad, y a tu persona, ¿no? Al final yo creo que tenemos que entender que aquí todos somos personas y nos tenemos que respetar y respetar el tiempo de los demás, igual que tú no tendrías que estar cambiando reuniones de los clientes sistemáticamente, es todo recíproco, ¿eh? No se nos olvide. Aquí estamos hablando del cliente, pero hay algunos comerciales que también te hacen eso. O llegan tarde sistemáticamente. A veces puede llegar tarde porque ha habido atasco, porque ha habido mal tiempo, pero cuando llegas siempre tarde hay que hacérselo mirar. Entonces, o sea, ¿por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque esto tiene un impacto quizás silencioso. Si te fijas este mes, te estoy hablando mucho de todas estas cosas que puedes hacer para estar más centrado en tu trabajo y por lo tanto cuanto más foco tienes en lo que estás haciendo, al final el resultado es mejor, porque la concentración, el problema que tenemos ahora mismo es el déficit de atención. Es muy difícil estar concentrado y atento porque tienes demasiadas cosas alrededor que te distraen. Por eso quiero hablarte en este mes de cómo puedes mejorar tu atención para tener más concentración, más foco y por lo tanto optimices tu tiempo y optimices tus resultados, ¿no? Que aquí estamos hablando de vender y precisamente de eso se trata. Por eso, este cambio de reuniones, esta manera en la que sistemáticamente te están moviendo de una fecha para otra, o te mueve el interlocutor, o te mueven el alcance, te están moviendo sistemáticamente, no vale puntualmente. Lo que estás haciendo al final es un impacto en tu productividad y en tus resultados, porque pierdes foco, porque imagínate que mira, a mí me pasó una vez, le voy a contar como anécdota, a mí me pasó una vez que me hice 240 kilómetros para tener una reunión y cuando llegué se la había olvidado y no me atendió. 240 kilómetros de ida, 240 kilómetros de vuelta. Confirmar el día anterior, ¿eh? Que no pienses que no la confirmé. Entonces, ¿esto al final qué hace? Imagínate, 200 son 480 kilómetros, que no son, que son 4 horas largas metida en un coche, que sí, que ya aprovechaba, iba haciendo llamadas, iba haciendo lo que fuera, pero en realidad he perdido tiempo, he perdido oportunidades, he perdido energía, he perdido foco. Por no hablar del nivel de desesperación o del madrugón, porque había que estar en la otra esquina pues muy pronto por la mañana. Y esto cuando pierdes focos, porque te olvidas a reordenar, estás reordenando tareas constantemente. Y cuando creo que hice un episodio en que contaba por qué el cambio, ¿no? El estar switchando una tarea a otra constantemente, te acaba generando desgaste. Porque de verdad, ahí agota tu energía, energía cognitiva. Estás sistemáticamente cambiando de foco, y no da tiempo. Y ese cambio de una actividad a otra, sabes que deja como un residuo, y ese residuo es lo que hace que al final del día estés, pues, te tengo una frase que es empanado. Pues ya está, tienes una empanada pues monumental porque has estado cambiando tanto y constantemente de tarea que al final tus sensaciones de agotamiento y de falta de concentración y falta de avance y eso al final acaba afectando a tus resultados. También afecta a tus clientes porque
Si tú tenías una planificación y de repente, como este tipo de clientes que además te hacen esto súper urgente y tiene que ser otra vez para mañana, tú tienes que estar intentando ver cómo reorganizas todo. Y lo que pospones, lo que se ha pospuesto hoy te está complicando mañana, pasado o el resto de la semana, porque tienes que volver a encajarlo, volver a colocarlo y volver a ver cómo avanzas para que esto funcione. Y esto es, bueno, pues una manera en la que tus clientes, los otros a los que tienes que moverles, también se sientan afectados, porque todo cliente es importante. Entonces, igual que a ti no te gusta que te cancelen una reunión, a un cliente tampoco le gusta que le cancelen la otra reunión. Y además, acabas teniendo un problema porque se diluyen tus oportunidades comerciales, porque estás viviendo constantemente en modo reactivo. Entonces, en vez de ser proactivo y estructurado, esto suena, la verdad es que me estoy escuchando y suena como que parezco un robot, pero entiéndeme por dónde voy. Es que a la hora de trabajar, a la hora de hacer tareas, a la hora de estar en el mundo de la venta, estás cambiando sistemáticamente de actividad cada 2 por 3. Esto ya viene por defecto. Por eso no siempre funcionan los sistemas de organización tradicionales cuando te dedicas a vender, porque a veces no puedes tener el teléfono en modo avión ni consultar el correo en 5 horas porque te dedicas a vender y tu cliente quizás necesite una respuesta más rápida. Vale, dicho esto, que ya sabemos cómo va, quiero decir que o pones un poco de orden o al final se te va de madre. Y cuando se te va de madre, estás en modo reactivo en vez de proactivo. Eso significa que no te da tiempo a pensar. Hablaba en un episodio la semana pasada de esa matriz de productividad comercial, ¿no? De impacto comercial. No te da tiempo a estar pensando y trabajando en aquello que te genera los mayores beneficios, porque estás sistemáticamente yéndote a otra tarea, yendo y volviendo, estás apagando fuegos, estás intentando ver cómo llegas a todo sin desgastarte física, ni energéticamente, ni a nivel de ventas por el camino. Por eso, este cambio, ¿no? Estos clientes que te están moviendo todo el rato, reuniones de un sitio para otro, de un día para otro, el contexto también te lo está moviendo, al final tiene un impacto directo en tu venta, en tu productividad, incluso en el nivel de energía, si nos ponemos un poco más profundos a la hora de verlo. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos marcar los límites sin perder ni la venta, ni romper la confianza y consiguiendo tener ese puente, ¿no? Ese puente de comunicación con tu cliente que siga siendo sólido, que no se tambalee, porque poner límites es necesario, sabes que es el temazo de la vida, aprender a poner límites. Y sobre todo cuando te dedicas a vender, poner límites empieza a ser quizás más complejo de lo que tú habías pensado en un principio, porque se junta que decir no a veces piensas que va implícito a perder una oportunidad. A veces sí y a veces no. Y a veces precisamente por decir no, has acabado ganando una venta. Es que esto aquí no hay nada cierto, ¿no? A nivel de ventas, no por decir no vas a perder y no por decir sí vas a ganar. ¿Cómo puedes marcar límites sin perder la venta? Lo primero es, oye, pues busca la manera en la que tu cliente entienda que estás encantado de ayudarle, pero que tú ya tienes reuniones fijadas, que más o menos te organizas para tener las reuniones por la mañana y ya poder entender y mandar la información y demás por la tarde, que esto te ha descolocado todo el planning de la semana, que te obliga a mover reuniones con algunos clientes y que eres consciente de que igual que a él no le gusta, pues a los demás tampoco, que a ver cómo lo podemos hacer. Todo esto dicho con buen tono y buenas formas es mucho más fácil de llevar. Y para aquel que nunca le haya pasado esto, de tener algún cliente que le cambia reuniones o las cancela, afortunados. Los demás mortales nos suele suceder. Entonces, por eso te quiero contar cómo puedes evitarlo. Ofrece opciones. No des una disponibilidad total. No malacostumbres, entre comillas, que siempre estés disponible. Porque si malacostumbras a que siempre estés disponible, al final lo que pasa es que tu cliente, aunque quizás podría, si le viene mejor al día siguiente, como tú siempre vas a poder, te la cancela y te la pasa al día siguiente y tú aceptas sistemáticamente. Entonces puedes decirle, dale opciones reales, oye, pues puedo tal día o puedo tal otro. También tienes otra opción que es, oye, redirigir con elegancia, que esto es fantástico, el decir, oye, entiendo que te ha surgido ahora urgente, de verdad que lo comprendo, que la vida, el día a día, y esto es cierto, es así. Entonces, ¿cuándo prefieres que lo hagamos sin que esto no te afecte ni a tu planificación ni a la mía? Busquemos un hueco. Saca la agenda, mira cuándo te viene bien a ti, cuándo viene bien a mí, y vamos a buscar la manera en la que podemos hacer match entre las dos opciones. Cuando puedes hacer esto, lo haces de manera natural. Si es que esto lo sabes hacer de sobra. La cuestión es que se trata de que empieces a poner ese límite que te haga valer y te haga responder el tiempo. O sea, que te respeten a ti y respeten tu tiempo, que son dos cosas fundamentales en la vida y en la venta, desde luego, también. Cuando consigues hacer esto, cuando consigues hablarlo con la educación y elegancia, al final lo que estás haciendo es posicionarte mejor como un profesional, posicionarte más cercano
Porque si una persona siempre tiene disponibilidad total y absoluta, significa que tiene la agenda demasiado libre. Si te dedicas a vender una agenda demasiado libre, es sospechoso, muy sospechoso, porque significa que no estás teniendo reuniones comerciales. Y si no tienes reuniones comerciales, no estás generando pipeline. Así tal cual duro de suena. Así uy, estoy como, hoy la que está empanada soy yo. Así como suena de duro, así te lo digo. Si tú no tienes disponibilidad total 40 horas a la semana, significa que tú no estás generando reuniones y por lo tanto, si no generas reuniones de ventas, dime a mí, oye, afortunado, cuéntame cómo lo haces para generar oportunidades en el ámbito B2B sin tener ni una sola reunión de ventas, sin tener que estar haciendo ni prospección, sin tener que estar defendiendo propuestas, sin tener que estar haciendo proactivamente una campaña para dar a conocer algo que quieres contar. Complicado, ¿verdad? Pues por eso mismo, como tu tiempo es oro, tienes que aprender a cuidarlo, cuál oro que es. ¿Qué herramientas puedes utilizar para intentar minimizar estas interrupciones? Pues mira, a mí lo de compartir la gente pueda reagendar o cancelar, aunque prefiero que te avisen, pero sí que puedes hacer que la gente vea que estás ocupado. Entonces la gente puede ver algunas partes de tu agenda, darse cuenta de que estás ocupado y a partir de ahí entender que no tienes disponibilidad para estar constantemente y de hecho ayuda bastante a que no te estén, yo por ejemplo, ¿no? Si tú quieres concertar una cita conmigo, tienes un sitio en el que puedes ver la disponibilidad para concertar una cita conmigo y podamos ver si te puedo ayudar, por ejemplo, en tu parte de mejorar tus ventas con el programa Simplemente Vende también, pero eso es gratis, o sea, gratis no, perdón, lo tienes disponible online, pero con el programa Vende Sin Miedo. Y eso lo tienes, bueno, pues con un enlace te deja en las notas del podcast por si quieres que te cuente de qué va Vende Sin Miedo, que de verdad te va a encantar porque te va a ayudar a vender lo que no habías vendido hasta ahora. Y eso, pues con un calendario compartido que te lo ofrece Zoom, Teams, te lo ofrece Google, te lo ofrece, hay aplicaciones que te deja, te dedica al calendario y tienes muchas opciones en las que lo unes con tu calendario y la gente va, ve lo que hay y puede reservar, y es un enlace. Eso facilita mucho. Puedes tener una regla interna de que hay que reuniones con confirmación, ¿no? Que si la gente no te confirma previamente en la reunión, pues no sé, con una antelación de 24 horas, se considera que el hueco queda liberado, 48 horas, establece tú la cantidad. Intenta decirle, oye, mira, lo fijamos para esta fecha, yo 2 días antes, yo siempre lo hago, o el día de antes, nos vemos mañana a tal hora, ¿verdad? Y confirmas la reunión, aunque esté en la agenda, aunque te hayan aceptado la reunión, confirma siempre la reunión. ¿Por qué? Porque si surge un problema, te va a avisar y te vas a evitar, bueno, pues hacerte 240 kilómetros, aunque yo lo confirmé el día de antes. Bien, perfecto. Y luego puedes tener una especie como de eh, reserva semanal. Déjate un hueco en la semana, una serie de horas, un día, algo en el que no solo te sirva para labores tuyas administrativas, sino que lo tengas intencionalmente medio liberado, que no sea reuniones para imprevistos, para estas cosas que surgen, que las puedas colocar en ese momento. Porque si al final tienes agenda tan completa, ¿cómo vas a ser capaz de encajar una reunión y le tienes que dar cita para dentro de 2 semanas? Y a lo mejor tienes a tu competencia que le da cita antes. ¿Te has fijado lo complicado que es a veces esto? Tienes que estar poniendo límites a la vez que no dejando que la cuerda sea demasiado larga para evitar que acabe yendo con tu competencia. Porque quien no está atendiendo y dando un servicio, bueno, pues va a haber otro que lo esté haciendo exactamente igual. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad de este podcast y de todas estas herramientas y de todo lo que te he contado? Es reeducar, si es que es posible, a tu cliente. Ya te digo yo, y esto sirve a modo de spoiler, hay clientes que es imposible reeducarlos. Hay clientes que no vas a conseguir, que de verdad, igual que los hay que son una maravilla, por favor entendedme que también los hay que son fantásticos y maravillosos, hay algunos que no vas a conseguir reeducarlos, pero sí que hay ¿no? Entre el blanco y el negro, la escala de grises por en medio, sí que vas a tener unos cuantos que vas a ser capaz de reeducar. Y si se adapta, si tú le muestras un camino y le muestras una manera de trabajar y le ayudas y le facilitas esa integración con tu manera de trabajar, evidentemente va a conectar, se va a acostumbrar y va a ser mucho más sencillo hacerlo. Si eres claro, si eres profesional, pero a la vez eres firme y muy educado y muy elegante, el cliente entiende que tu tiempo también es valioso. Esto aplica a tu tiempo para reuniones y aplica también a hacer propuestas comerciales, que tampoco son gratis. Y si cada vez que reprograma tú le dices a tu cliente sí, sin ningún problema, estás reforzando su patrón. Aunque tú puedas, intenta decir, a esa hora no puedo, 10 minutos, media hora antes, media hora después, intenta que se vea que tu tiempo es valioso, porque aquí se trata de serlo y parecerlo. No vale solo
que te quedes en la parte en la que doy tanto servicio que confundo el servicio con el servilismo. Y esto, cuidado, por eso a mí no me gusta decir que vender es servir, porque se tiende a pensar en servir o el servicio como servilismo y no tiene nada que ver. Entonces, cuando tú estás 100% disponible para tu cliente todas las horas del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier momento para su disposición total y absoluta lo que necesite de ti, pues tienes un problema, porque entonces no has sido capaz de poner un límite. Y entonces el dueño de tu agenda, como te decía al principio, no eres tú. Recuerda que tu planificación no tiene que ser el reflejo de un caos ajeno, tiene que ser el reflejo de tu estructura, de tus objetivos y a dónde quieres llegar. Porque si no, acaba siendo el reflejo de lo que quiere un cliente o dos, de los 25 o 43 que tengas, y no vas a poder alcanzar tus objetivos porque alguien que no eres tú es el que gobierna tu tiempo y gobierna tus objetivos y gobierna, tu tiempo. En realidad es que quien gobierne tu tiempo gobierna tu vida. Y eso es realmente lo que tienes que tener en cuenta. Y gestionar bien las interrupciones, que no es sencillo, como te decía, porque en el mundo comercial, lo sabes perfectamente, es un foco continuo de interrupciones, pero cuando eres capaz de gestionarlo, capaz de hacer que no te cambien tanto, que no te estén reprogramando reuniones, que no te las estén moviendo, al final, mira, no solo te va a posicionar de cada cliente como una persona, oye, que tiene una agenda, que está ocupado y que necesita tener su tiempo y que todos los demás quieren trabajar, y eso te va a posicionar también como alguien que tiene una sólida reputación en el mercado, sino que además te va a dar esa imagen de profesional fiable, de una persona seria y una persona que sabe poner un límite. Y fíjate que poner un límite, y con esto cierro el episodio de hoy, poner límites no es nada sencillo, porque poner límites lo que te está haciendo es a ti priorizarte, pero te está enfrentando a todo lo que significa que dejes de hacerlo, porque cuando dices que sí a una cosa, estás diciendo que no a otra, y cuando dices que no a una, estás diciendo que sí a otra. Y eso es, a la hora de la venta, lo más complicado. Poner un límite, porque te entra toda la teoría, ¿no?, de lo que te estás perdiendo, y a partir de ahí empieza el caos en tu cabeza de ver cómo lo organizas. Por eso, poner un límite te va a venir bien a ti, porque te va a hacer sentir que eres capaz de gestionarlo, y le va a venir bien a tu cliente porque va a entender que contigo se puede trabajar, que tú eres un profesional valorado y que además, pues se respeta a sí mismo. Y ese, de verdad, créeme, que es uno de los caminos, sin entrar en el mundo de ser egoísta o ególatra, que te lleva directamente a cerrar más ventas. Así que respeta tu tiempo, pon límites, organízate, sé educado, sé flexible, sé resiliente, pero también aprende a poner límites. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Como siempre, si te ha gustado, no olvides compartir, comentar, darme un like y hacerme saber qué tal te ha ido, si has sido capaz de poner límites a ese cliente que seguro que tienes por ahí alguno que te acaba dando la lata. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.